Gracias a los que nos acompañan hoy domingo 15 de agosto de 2021. Hoy vamos a hacer un programa sobre Lucy, una joven de 16 años que murió en Barbosa, Santander, hace 40 años, en junio de 1981, donde cuando se presentó una protesta popular en ese pueblo de Santander. Y vamos a entrevistar a tu mamá y a su mejor amiga. Bueno, muchísimas gracias y pues esto no, como digo yo, no no me alegra, ¿sí? Pero sí me alegra porque se tiene en cuenta el nombre de mi hija, que hace 40 años murió. La mataron los militares. Ese 12 de junio ella fue la primera que se levantó de la casa. Sí, sí. ¿Nos podría contar, cómo fue ese día? Pues yo cuando me desperté, ella ya estaba llamando a los hermanos. Sí. Y salió ahí, como le dijo el señor Lanita. Y ya fue en todo el barrio a decirle a las personas que salieran porque ya era la hora. Yo no le dije nada de ella, que saliera ni nada de eso. Y regresó y ya nos fuimos las dos, porque ellos todos no se levantaron. Y Carlos tampoco, porque ya estaba recién operado. Entonces él no podía caminar casi. Y ese día le habían quitado la sonda que tenía. Entonces nos fuimos. Ya llegamos donde es Telecom, de la Telecom, que es el Banco Popular. Sí. Y ahí nos reunimos y ahí nos estuvimos hasta las 7 de la mañana, que llegó la gente de Cimitarra, del Andázuri y de todo eso. Ella no se quedó conmigo, ella se fue con las amigas. Y su merced se sumó a la parte de la marcha también. Sí, claro, porque a eso era que íbamos. Nosotros íbamos llegando al puente y ahí estaba el ejército. ¿Cómo se les ocurre ir a decir que íbamos a tumbar el puente, siendo que era que íbamos allá? Y nos quedábamos, a mí me tocaba allá, no allí al lado del aeropuerto. Nos tocaba, ya habíamos, por la noche nos habían hecho los grupos, 3 grupos, uno para el puente, otro para allí y otro para la puente, para la salida de Vélez. Nosotros no llevábamos ninguna intención de tumbar ese puente. Ave María, eso no es cierto, ni eso no cabe ni en la cabeza mejor dicho, Cuando el ejército empieza a disparar, ¿qué recuerdas? Sí, nosotros íbamos adelante. Yo y todas las señoras que éramos de acá, de este barrio, íbamos adelante. Entonces los soldados nos dijeron que nos trancaron y empezaron a disparar, pero al cemento. Entonces, a mí por ejemplo, no me dio miedo. Nos quedamos ahí parados. Entonces, ya el carro donde iba el padre Velandia, Jorge Velandia, ya estaba aquí a este lado. Entonces, al padre lo iban a matar. Entonces, el padre dijo, pues, mátenme, pero no me maten de frente, sino de la espalda, y se volteó la espalda. Pero les dio como tal vez miedo,
temor siempre mandar a un cura, pues, y me dijo, mami, vamos, vamos. Me cogió de la mano y en esa vez dispararon. Y preciso le tiraron el tiro a ella. Y en ese momento tiraron unas piedras de un potrero. Entonces, me cayó una piedra aquí, en la espinilla. Y uy, Dios mío, Señor. Entonces yo me agaché a sobármela. Y en ese momento llegaron. Doña Blanca, entonces usted estaba con Lucy en el momento que a ella le dispararon. Sí, señor. Usted Sí, estaba señor. cogida de la mano con su hija Lucy en el momento que a ella le dispararon. Sí, sí. Como digo, estaban tirando piedra, entonces tiraron una piedra y me cayó aquí, en la rodilla, en la espinilla. Y yo me puse me agaché a sobar. Ahí fue donde le dispararon a la niña. O sea que los militares no estaban disparando al aire, sino estaban disparando a las personas que pacíficamente estaban en la marcha. Sí. El comandante de la brigada. Los soldados no. No los soldados. Sino el comandante que fue que hizo un disparo y la bala que se mató a Lucy. Esa bala, como no le quedó en nada porque esto se la levantó. La bala, esa misma bala le dio a una señora Pira. Y ella murió en noviembre de ese año, paralítica. O sea, la misma bala que entró en el cráneo de Lucy, después entró en el de otra señora que después murió. Sí, señor. Sí, señor. Doña Blanca, nunca se supo quién fue el soldado que disparó. El comandante de la brigada. Un mayor que venía de Cimitarra porque allá se habían compuesto guerrilla. Y él venía, mejor dicho. ¿Fue ese mayor el que disparó contra Lucy? Sí, señor. Sí, señor. ¿Y cómo supieron ustedes eso? Porque nosotros vimos cuando él sacó el revólver, el arma. No, mami, más que todo por las fotos. ¿Usted vio cuando él sacó el arma? Sí, claro. Y le apuntó al padre Belandia. El mayor le apuntó el arma al padre Belandia. ¿Usted vio eso, doña Blanca? Sí, sí, señor. Y el padre se volteó de espalda y le dijo, si me ha de matar, máteme por la espalda, pero no me mate de frente. ¿Y ese mayor fue luego el que disparó y mató a Lucy? Sí, señor. Sí, señor. ¿Usted no recuerda el nombre de ese mayor? No recuerdo, no. Pues él era el ya que murió porque... Ese mayor era el comandante de esos soldados que estaban ahí. Sí, 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 señor. Entonces no fue un soldado el que mató a Lucy, sino un mayor. Un mayor, oficial del el comandante de la brigada que vino aquí. Entonces la mató con el arma, con un revólver, con una pistola. Una pistola. Una pistola. No fue con ametralladora. No, fue con una tampoco. Pistola. No. Fue con una pistola. ¿Usted lo vio a él disparar? ¿Usted vio al mayor disparar? No, yo ya me había... Es que yo en el momento que mi hija me cogió de la mano, me acuerdo yo tanto que fue de esta mano, y me dijo, mami, vámonos, vámonos. Y entonces yo ya me iba, volteaba así, y me tiraron la piedra y me pegaron. Y en ese momento que yo me agaché a sobarme, ese momento fue cuando sonó el tiro. Y a Lucy cayó.
Entonces, ¿cómo, Me dijo, cómo mami, sabemos que fue el mayor, el que disparó? pues ¿Cómo es que quien nada más llevaba armas de chiquita. Si era que todos los llevaban armas, los soldados llevaban arma grande. ¿Mm? Y nosotros no llevábamos un arma. Las armas de nosotros eran palos pequeños con banderas de retazos que habíamos hecho. Y cuando Lucy se sintió herida, me dijo, mami, y yo rápido volteé y ya volteé y la cogí así porque ya estaba en el suelo prácticamente y me quedaron los sesos en las manos. Y doña Blanca, ¿hubo una investigación de la justicia penal o del ejército? No, eso no hubo nada, eso no hubo nada. ¿A usted no la llamaron a declarar o a don Carlos, su esposo? Nada. No. Nadie No, hizo una investigación. Nada, nadie. ¿Y ustedes, la familia suya, demandó por la muerte de Lucy? ¿Demandó Pues, al ejército por la muerte de Lucy? Sí, señor. Él le dijeron a mi esposo que le pusieron abogado. Y pusimos el abogado. Pero el abogado... Con un abogado, sí. Y él en esa época fue senador, era senador de la República. Entonces él no podía entrar a los procesos cuando eran los procesos allá en el Palacio de Justicia, porque eso lo llevaban en el Palacio de Justicia. Yo, que estaba en Bogotá en esa época, yo iba a averiguar y el magistrado me decía, eso entró a proceso, salió, no sé qué. Yo pregunté qué era, porque solamente le dieron a mi papá 2.000 gramos oro. O sea que ni siquiera los 2.000 gramos oro se los pagaron a su papá. Sí, pero... Sí se los cancelaron, pero el abogado cogió la mitad. A la mitad. Según lo que el magistrado a mí me dijo, fue que a él le pagaron eso, fue debido a las fotos que mi papá presentó. Porque en ese entonces hubo unas fotos, las vio mi papá y mi hermano yo, no sé si Arturo y mi hermano las verían, nadie más las pudimos ver porque no se podían ver. Sí, en el momento que mataron a mi hermano, hubo fotos y esas fotos llegaron allá y fue por eso que dieron esos 2.000 gramos, pero como esto lo había ingresado un abogado, entonces él se tenía que quedar. Pero entonces el hecho de que hayan hecho ese pago, aunque el abogado se haya quedado con la mitad del dinero, implica que la nación fue condenada por la muerte de Lucy. Sí. Doña Blanca, yo sé que es muy difícil hablar de esto porque el dolor sigue toda la vida, ¿no es cierto? Sí, señor. Muchas gracias, doña Blanca, por darnos esta entrevista. De nada, señor. Y a sus hijos también. Queremos que quede un testimonio en recuerdo de Lucy. Es tan terrible. Y ya 40 años de mi hija muerta. No, ya no puedo. Y una niña que era tan juiciosa, tan casera, tan... Pero bueno, Dios lo quiso así se... Sí, es una pena que dura toda la vida. Es una pena y además es una injusticia que por una protesta pacífica, por un movimiento cívico de la gente de la región, organizado además por un párroco, le hayan disparado a su hija que tenía 16 años, que le faltaban unos días para cumplir los 17 y que no pudo vivir por una injusticia. Le faltaban 6 días. 6 días para cumplir 17 años. Eso es una injusticia y es un dolor terrible que la hayan matado.
Yo le agradezco mucho que usted haya aceptado hablar con Álvaro Rodríguez y que haya aceptado hablar aquí con nosotros. Le Bueno, agradezco también muchísimas mucho gracias. a sus hijos y vamos a poner en este programa varias fotos de Lucy para recordarla, y también va a hablar Yolanda, su amiga, Yolanda Barrera. Entonces queremos... Ella era la amiga de toda, de estudio y de... Sí. Sí. Muchas gracias, Bueno, doña Blanca. no, señor, Le para agradezco mucho. servirle. Entonces vamos a empezar con Yolanda Barrera, que vive en Barbosa y que además es la mamá de Luis Álvaro Rodríguez, que es el periodista que hace posible desde Barbosa, Santander, el programa que ustedes ven todos los domingos en este canal de YouTube. Álvaro hizo una pesquisa desde hace meses sobre la muerte de Lucy. Entonces, empezamos ya. Y Yolanda, cuéntenos por favor, con lujo de detalles, todo lo que usted se acuerda de ese día en que murió su amiga Lucy, digamos desde el principio del día, desde por la mañana, desde que usted se levantó. Cuéntenos todo lo que se acuerde. Y muchas gracias. Bueno, gracias a usted, don Alberto, por la oportunidad. Recuerdo que mi madre nos levanta a eso de las 5 de la mañana y nos dice, levántese porque ya Lucy vino a avisar que se iban a la manifestación. Íbamos con el permiso de nuestros padres porque ese día nos íbamos a reunir niños, jóvenes, adultos. Era una manifestación muy pacífica. Comuneros 81 era una congregación del pueblo pidiendo arreglo de carreteras, mejoras en servicios públicos. Vélez y Barbosa, el problema del agua era muy fuerte porque nunca llegaba el agua a las casas, había que cargar agua de Campo Alegre, ir a lavar al río, o cuando había la oportunidad, el carro tanque del Ministerio de Obras Públicas nos abastecía de un agua sucia que por lo menos servía para los baños, pero el problema era fuerte y Vélez no se escapaba de esto. Era muy válida y justa la reclamación. Bueno, pero empecemos, digamos, ese día, la fecha en que murió Lucy, ¿cuál fue? Exactamente fue el 12 de junio de 1981. Ese día la intención era que los habitantes de Cimitarra, Landazuri, de la provincia de Vélez, nos íbamos a reunir todos en Barbosa para tomarnos el puente que comunica que está entre Boyacá y Santander, ubicado acá en Barbosa, puente sobre el río Suárez. Esa era la idea, que todos nos congregáramos allá. Nosotros básicamente desde muy temprano, a eso de las 6 de la mañana con Lucy, empezamos a recorrer el comercio, las calles, y todo estaba cerrado, todo el mundo estaba colaborando con dicha actividad, todo estaba cerrado. Ofrecieron una panadería, recuerdo que ofreció pan en cantidades para darnos a todos con agua de panela que se preparaba ahí en la calle, en una olla grande. Y así estuvimos un buen rato, paseando, riendo, hablando de pronto de muchas cosas. Pero lo que más recuerdo yo es que el único negocio, el único establecimiento comercial que había abierto era donde vendían ataúdes. Ella contaba 18, yo contaba 17.
y tuvimos una pequeña discusión por eso, que 17, que 18. Entonces la respuesta de lo último que dijo ella fue: ay, esta gente quiere que haya muchos muertos hoy. Ahí terminó terminó esa pequeña discusión, la interrumpió mejor. Los gritos de llegaron los de Cimitarra, y en ese momento llegaba Barbosa, toda la delegación, era muchísima gente, encabezada por el padre Velandia, repito, y de ahí nos fuimos a continuar la marcha. Habíamos caminado poco más de kilómetro y medio, íbamos cantando, riendo, porque era algo muy pacífico, era algo muy tranquilo, no había ninguna mala intención. De un momento a otro, yo veo, en mi mente tengo el recuerdo que veo, salieron unas cuantas piedras de la multitud. Esas piedras no habían llegado a su destino cuando empezaron los disparos. Una cantidad de disparos impresionantes. Le cuento a don Alberto que yo en la vida he vuelto a escuchar una balacera similar. Lucy inmediatamente grita: mi mamá, corre desesperadamente adelante a rescatar a la mamá. Yo me subo a una lomita que había ahí en ese sector porque no estaba construido. Me escondo detrás de una piedra gigante. Al lado mío llega el reportero de Vanguardia Liberal. Quedamos ahí escondidos detrás de esa piedra 5 minutos. Cuando cesan los disparos, me paro a mirar hacia la vía y yo veo una persona extendida ya en la vía. El señor reportero de Vanguardia Liberal dice: esto es un horror, esto es indignante. Y así pasó. Luego me entero que había sido Lucy la persona que estaba en la vía muerta. Porque pues me era difícil reconocerla realmente, me era difícil reconocerla en esos momentos. ¿Y por qué nombro al reportero de Vanguardia Liberal? Porque si este señor fue testigo de lo que se vivió en Barbosa, no me explico cómo al otro día el reportaje de Vanguardia es tan en contra del pueblo y tan en contra de la comunidad. Es algo que yo no podía entender, es algo que a mis 15 años no podía entender, cómo la vida de una persona se extinguía en tan solo segundos y sin motivo. Pero cuéntenos qué fue lo que publicó Vanguardia Liberal. Básicamente publica que el ejército había evitado una toma guerrillera. Básicamente que pues el pueblo éramos los malos, cuando lo único que nos acompañaban era los gritos y de pronto tal cual garrote que traían los adultos. Pero ¿cómo cree una persona que se va a poder tomar, o sea, cómo puede existir una toma guerrillera a punta de garrotes? Por favor, eso no tiene presentación. Y lo que a uno le duele es que el reportero se dio cuenta, lo vivió, a él no se lo contaron, él lo vivió, y porque él estuvo al lado mío, escondido ahí, entonces uno no entiende cómo pueden hacer un reportaje tan discriminatorio con la comunidad. Pero usted había salido hacia el puente con Lucy después de recorrer el pueblo. ¿Ustedes llegaron hasta el puente las dos juntas? No alcanzamos a llegar al puente porque el ejército estaba mucho antes del puente, estaba en un sitio que se llama La Glorieta. Ellos estaban ubicados ahí, no nos iban a permitir el paso.
pero sí todo el recorrido. Nos separamos en el momento en que ella gritó, mi mamá. Yo me escondí, ella siguió a buscar a la mamá. Entonces, ese fue el momento en el que nos separamos. Y esa balacera que usted recuerda, ¿fue con tiros al aire? Pues, don Alberto, de pronto muchos fueron al aire, de pronto muchos, pero sí ese día hubo varios heridos. Lucy murió a causa de una bala del ejército. Entonces, de pronto fueron muchos al aire, pero sí hubo disparos a la comunidad. O sea que era un movimiento cívico organizado por el párroco de Barbosa y venía gente de Cimitarra y de otras partes para hacer una manifestación pacífica pidiendo mejores servicios públicos. Y habían quedado a marchar desde Barbosa hasta el Puente de la Libertad. Sí, señor. Y prácticamente toda la población estuvo de acuerdo con ese movimiento cívico, porque cerraron los negocios y la gente estaba dispuesta a marchar y a llegar hasta ese puente. Sí, señor, sí. La comunidad estaba muy motivada. La comunidad colaboraba mucho porque era un movimiento sin precedentes y difícilmente alguien se atrevía a motivar dichas pretensiones. Entonces, contar con el apoyo del sacerdote, contar con el apoyo de otras personas importantes en la región era motivante. Y sobre todo porque se sufría mucho por el agua, la luz, las carreteras, cosa pues que no ha cambiado mucho a estas épocas, ¿no? ¿Y en qué momento? Hay un momento en que Lucy sale corriendo porque oye los disparos. Sí, señor. Y usted corre a esconderse. Ella sigue por la carretera a buscar a su mamá. Sí, porque doña Blanquita iba adelante con el padre Velandia. El padre Velandia iba acompañado de muchas señoras, madres de familia, respaldadas por ella, por ellas iba el padre y entonces pues Lucy se acuerda que su mamá va adelante y que pues está corriendo un grave peligro. Hasta ahí es donde yo tengo contacto con ella. Y luego, ¿cuánto tiempo pasa desde que Lucy sale corriendo hasta cuando ya ve usted una persona sobre la carretera? ¿Cuántos minutos o cuánto tiempo pasa? Pues yo creo que fueron 5 eternos minutos, don Alberto. Yo creo que fueron de 5 a 7 minutos, no pudo haber sido más. Lo que pasa es que con los disparos, con el momento tan trágico que se estaba viviendo, pues a uno le parecía eternidades, pero yo creo que eso no pasó más de 5 minutos. O sea que ustedes venían caminando hacia el puente y se encontraron con una patrulla de soldados. ¿Fue eso lo que sucedió? Sí, señor. El ejército estaba allá en la glorieta, sellándonos el paso, básicamente. Pero alguien del ejército se comunicó con el padre de Velandia para decirle no pueden pasar. ¿Hubo algún diálogo? Pues don Alberto, de eso sí no sé cómo manejarían en este momento la situación, porque nosotras siempre íbamos retiradas y pues íbamos básicamente como acompañantes. Imagina uno que eso lo manejaron allá entre los adultos y los dirigentes, ¿no? Pero
que usted hubiera escuchado en la manifestación, en el punto donde usted iba con Lucy, usted no escuchó que por parlantes el ejército dijera algo. Sí, lo único que usted escuchó y que escuchó también Lucy fueron de una vez los disparos. Sí, señor, los disparos, los disparos. Eso fue, la respuesta fue inmediata. Le repito, yo creo que las piedras que alcanzaron a salir o que salieron de la marcha no alcanzaron a tocar piso cuando ya empezaron los disparos. Eso fue impresionante. La respuesta fue inmediata y fueron muchísimos, pero muchísimos disparos. Y entonces, ¿esas piedras las lanzaron contra los soldados o contra quién? Sí, esas piedras básicamente iban dirigidas a los soldados, hacia adelante, ¿no? Imagina uno y no se sabe quién lo hizo, no se sabe quién lo hizo de botar esas piedras, pero era como una provocación, básicamente. Sí. Y después de los hechos, ¿usted tuvo conocimiento cómo fue el momento exacto en que le dispararon a Lucy? Bueno, ¿y por qué razón usted dice que al caminar por el pueblo antes de salir en la marcha, ustedes pararon en un local donde había ataúdes? ¿Eso fue por pura casualidad? Sí, había tiempo de recorrer el pueblo, de caminar, de muchas cosas, y pues nos pareció como irónico, ¿no? Que ellos no estuvieran colaborando con la marcha, que no estuvieran colaborando con el movimiento, y pues que exactamente un local de ataúdes. Entonces eso nos pareció como irónico, como risible, nos dio mal genio, porque no, el compromiso era que todo el pueblo debía estar colaborando, ¿no? Colaborando. Y pues luego me vengo a enterar que ahí fue donde tuvieron que comprar el ataúd para introducir su cuerpo y posterior su sepultura, en ese mismo negocio. O sea que cuando usted pasó con Lucy, por ahí se pusieron a contar los ataúdes en ese local. Uno de esos ataúdes fue el que luego la familia compró para enterrarla a ella. Sí, sí, señor, sí, sí. O sea, por puro azar, ella vio el ataúd donde un rato después sería enterrada, o al día siguiente. Sí, señor, sí, o sea, es como las ironías de la vida, no sé. Pero no era una funeraria. No era una funeraria, era la venta de ataúdes. Era un local, era básicamente como el pasillo de una casa grande y a un lado de ese pasillo exhibían los ataúdes. Y ustedes pasaron por ahí solamente por casualidad en ese recorrido que hicieron, y era el único de los pocos locales que no había cerrado. Básicamente era el único local que estaba abierto y no entendíamos por qué. Entonces ella dice, esta gente quiere que haya muchos muertos hoy. Y fue cuando escuchamos el grito, llegaron los de Cimitarra, y pues corrimos a ver la marcha y sí, nos unimos inmediatamente a la marcha. Nos fuimos rumbo al puente al Puente de la Libertad. Y desde el momento en que ustedes estuvieron ahí frente al local de los ataúdes hasta el momento en que Lucy falleció o le dispararon, ¿cuánto tiempo pasó más o menos? Yo creo que de 15 a 20, 25 minutos, porque pues la marcha íbamos lentos, ¿no? Íbamos caminando lentamente, pero la distancia no es mucha. Entonces fue menos de una hora después, ella ya estaba muerta.
Sí, don Alberto, en menos de una hora ella ya estaba lamentablemente muerta. Bueno, ahora cuéntenos de Lucy, que pues alcanzó a vivir 17 años escasos. Ella era de Barbosa. Cuéntenos algo de la familia de ella y de ella. Usted la conoció desde la escuela. Claro, don Alberto. El papá de Lucy, don Carlos, y mi papá trabajaban en el Ministerio de Obras Públicas. Ellos construyeron un barrio, se llama el barrio Santa Fe. Ahí nos criamos todos. A nosotros nos separa escasa cuadra y media, nos separaba de la casa. Y eso nos daba pues para que compartiéramos mucho, para que íbamos a la misma escuela, luego fuimos al mismo colegio, entonces teníamos como una convivencia muy fuerte. Básicamente eso llevó a que pues tuviéramos una amistad bonita, una amistad sincera, nos parecíamos mucho en muchas cosas, porque pues a esa edad nosotras no hablábamos de novios, no hablábamos de cosas diferentes al estudio, a los quehaceres de la casa, a colaborar en la casa. Entonces, eso daba para que nos entendiéramos mucho. Y pues, a pesar de que fue muy poco tiempo, porque 15 años no son nada, 16 años no son nada, pero sí le queda a uno el recuerdo constante de una amiga sincera, de una amiga buena, de una persona que estaba ahí con uno en las buenas y en las malas. Entonces, es algo muy difícil a veces de entender cómo la vida de una persona se va así, en un 2x3. Uno no entiende cómo, uno no entiende cómo. Y Cuéntenos cómo afectó la muerte de Lucy a Blanca, su mamá, y a Carlos, el papá de ella. no, pues imagínese, don Alberto, eso algo devastador, algo inconsolables, esos papás que son una pareja o eran una pareja envidiable. Don Carlos y doña Blanca compartían mucho, don Carlos y doña Blanca iban siempre de la mano, para donde iba uno iba el otro. Entonces, muy seguramente ese amor les ayudó a soportar el dolor tan fuerte y la tragedia tan desastrosa que se vivió, pero sí, eso fue algo muy doloroso, muy doloroso. ¿Y el entierro de Lucy fue al día siguiente? Yo le cuento que no recuerdo porque pues yo entré como en un trauma, como en un shock. Yo duré más o menos de 3 a 4 días encerrada en mi cuarto, porque para mí fue muy fuerte, para mí fue muy fuerte. Entonces, eh, supongo que fueron 2 o 3 días, porque si mal no recuerdo en Barbosa decretaron toque de queda y querían impedir el velorio de Lucy. Entonces, eso fue arbitrariedad tras de arbitrariedad. ¿Cómo iban a impedir la velación del cadáver de ella? ¿Cómo cree usted que la familia iba a poder quedar sola, no? La gente en Barbosa, mucha gente asistió acompañando a la familia y bueno, hubiese sido inhumano, ¿no? La manifestación se suspendió automáticamente con la muerte de Lucy. Claro, sí, señor. Pero esa manifestación, porque inmediatamente se hizo una marcha silenciosa por todo Barbosa, una marcha en total silencio, se recorrieron las calles de Barbosa nuevamente,
pasaron por el barrio allá donde nosotros estábamos, donde vivíamos, pero total silencio, total silencio. O sea, todo Barbosa se enteró instantáneamente que habían matado a Lucy. Sí, señor, sí, correcto, sí, señor. Entonces, esa es la muestra que el movimiento era totalmente pacífico, que no había ninguna mala intención de parte de nosotros, porque considere usted si el pueblo hubiera estado armado, ¿qué hubiera pasado ese día? Entonces, ¿qué más prueba? No se necesitan más pruebas para demostrar que sí realmente éramos pacíficos. Y en el artículo que escribió Álvaro, su hijo, cuenta que Lucy quería ser o geóloga o monja. Sí, ¿Usted se enteró señor. de eso? Ella Sí, decía sí, eso. señor. Sí, sí, ¿Por sí. qué geóloga? ¿De dónde le vino esa idea de ser geóloga? No sé, primero porque le gustaban como las botas, como los overoles, como verse con un casco, le gustaba verse así, no le gustaba verse como secretaria, no le gustaba verse como empleada bancaria, que era lo más visto en esta región, porque nosotras estudiábamos en un colegio comercial. Entonces se suponía que la mayoría de los egresados íbamos a trabajar a un banco o a una empresa. A ella no le gustaban las oficinas, no le gustaban las oficinas. Le gustaba escarbar la tierra, le gustaba mirar piedras, le gustaba todo el tema que tuviera que ver con la geología. Entonces quería ser geóloga y si no, quería ser monja. Sí, quería ser monja, sí, señor. Pero no había hecho ninguna gestión todavía. Estaba en el último año de bachillerato. No, estábamos en quinto bachillerato de esa época, décimo hoy. Quinto bachillerato. Sí, señor. Sí. Bueno, y aparte de esa publicación inicial que salió en Vanguardia, diciendo que el ejército había evitado una toma guerrillera, que era una cosa traída de los cabellos, porque era una manifestación pacífica, un movimiento cívico encabezado por el párroco. Hubo después otras publicaciones en Vanguardia, incluyendo escritas por ese periodista que estuvo al lado suyo. Ahí él sí contó la verdad de lo que pasó. Pues la verdad, don Alberto, yo no quise volver a leer las publicaciones de Vanguardia. La verdad, no. Mi papá compraba La Vanguardia y decía, lea, no, yo no quería porque pues para mí ya no tenía ninguna credibilidad. Yo no, la verdad, no conocí los textos de esas publicaciones. Pero fue ese periodista que usted vio el que sacó esa noticia falsa. Pues yo creo que sí, don Alberto, porque pues era el enviado especial, su chaleco, su logo en la espalda decía perfectamente Vanguardia Liberal y pues yo creo que únicamente él fue el enviado especial a Barbosa, ¿no? Entonces, o el corresponsal, no sé cómo funcionaría el periódico en esa época, pero tuvo que haber sido él, ¿no? Y había también un fotógrafo con él, que usted recuerde. No, lo recuerdo a él solo, lo recuerdo a él solo. Pero usted no recuerda en estos años, aun cuando usted no vivía allá, que hubiera habido un caso similar al de la muerte de Lucy, de una persona pacífica, de una joven estudiante que la matan así sin ningún motivo en una protesta o en una circunstancia similar. No, señor, no. La verdad es que después de Comuneros 81 en Barbosa no ha existido ningún otro movimiento similar, no se han hecho protestas similares, para nada.
De pronto tal cual manifestación por ahí cuando convocan los estudiantes, pero como ese movimiento, no, señor. Bueno, Yolanda, muchas gracias por esta entrevista. Lamentablemente el caso de Lucy Carrillo pues no es único en Colombia, sino que es una constante histórica en que cuando la comunidad de manera pacífica se manifiesta porque sus gobernantes llevan años sin atender los problemas de la comunidad, normalmente lo reciben a bala o a golpes. Y claro, esos movimientos cívicos y esas protestas implican pues la ocupación de vías, implican la alteración del tráfico por carreteras, pero se hace normalmente porque la gente viene pidiendo y reclamando y porque los gobernantes que tienen el encargo de atender esas necesidades, pues tradicionalmente no las atienden, entonces obligan a la comunidad a que salga a la calle y a que marche para llamar la atención, cuando la falla está en el origen de quienes ejercen las funciones de gobierno a nombre de todos y manejan el presupuesto y manejan los impuestos que pagan todos los ciudadanos para atender esos servicios y necesidades básicas. Y esta es una historia más, lamentablemente, en Colombia, de una joven que vio truncada su vida por una respuesta además extrema de la autoridad, porque si hubo unas piedras, no se podía, pues se podía disparar al aire, pero no disparar a la multitud, que fue lo que evidentemente ocurrió, truncando la vida de una persona joven y causando el dolor a su familia y a la comunidad, y además impidiendo que esas protestas justas de la comunidad se ventilaran y que esos problemas se resolvieran. Y esa lamentablemente es una historia muy común en Colombia de cómo el gobierno no atiende las necesidades de la gente y no hay una planificación y no hay una preocupación seria, porque todas esas cosas se pueden resolver. La tecnología para hacer acueductos existe hace mucho tiempo. Yo me acuerdo en ese momento que era presidente Julio César Turbay Ayala, uno de de las promesas que él hizo en su campaña fue que iba a hacer la revolución del agua potable, o sea que iba a dotar a todos los municipios de Colombia que no tuvieran agua potable, los iba a dotar de acueductos. Y esa es una de muchas promesas que no se cumplieron, y aquí tenemos el caso triste y doloroso que recordamos hoy en la voz suya, de su amiga, de una persona que pagó con su vida por las fallas y deficiencias de la autoridad. Entonces, ese recuerdo personal y familiar también va acompañado de ese contexto en que el pueblo no es oído por los gobernantes. Y no estamos hablando de ahora, estamos hablando de hace 40 años, y si nos devolvemos más atrás seguramente encontramos casos similares. Muchas gracias, Yolanda, por recordar este episodio luctuoso y por su testimonio de la muerte de Lucy Carrillo. No, don Alberto, con mucho gusto. Y me gustaría decir por último que es muy triste que en el olvido queden esas personas que dieron la vida por esas causas justas, que para las autoridades municipales, departamentales y nacionales sea como un muerto más, como algo que tenía que pasar o que sí, que ya pasó. No es justo que una vida y una persona quede en el olvido así de sencillo. Muchas gracias. Así es, y ni siquiera con la muerte de una persona se le puso atención a estos problemas que llevaron a la comunidad a manifestarse, porque nadie quiere cerrar sus negocios ni suspender
sus actividades de las cuales deriva pues su sustento. Son todas circunstancias forzosas y extremas, y pese a que murió una muchacha de 16 años, ni siquiera eso movió al gobierno para atender y arreglar esos problemas. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, don Alberto, con mucho gusto, muy amable. Gracias.